Nos vamos al living, señores, porque vamos a recibir a nuestro primer invitado en esta mañana, Ignacio Bartesay. Exactamente. Totalmente, porque vamos a hablar de esta nueva tasa consular que tanto se ha hablado en la portada de los diarios a raíz de la rendición de cuentas, pero me parece que estaría bueno saber qué es la tasa consular, por qué apareció, digamos, en nuestras vidas, y es por eso que recibimos a ya un querido colaborador de la casa, Ignacio Bartesay. Buen día, bienvenido. ¿Cómo andan? Buen día, gracias por la invitación. Por favor, ¿qué es la tasa consular? Bueno, es una carga impositiva, digamos, a las importaciones. Las importaciones tienen aranceles por lo generales, algunas de ellas, las que tienen acuerdos comerciales no tienen aranceles, pero sí hay una gran cantidad de tasas adicionales al arancel que se cobran cuando uno importa una mercadería. En este caso, esta que es muy técnico el nombre, es la tasa consular, es una de las importantes porque es un 2% del total del precio de importación, ¿no? Y eso es lo que se está subiendo ahora. Ya existía la tasa, pero ahora se está subiendo el cobro de... ¿Estamos equivocados si creemos que va a afectar solamente a los importadores? ¿A la larga nos va a repercutir a todos? Lo que pasa es que esto se habla de que es una tasa a la importación, pero en realidad al subirla pasa a ser una tasa al consumidor. Al consumidor, al porque consumo. va a estar cargado en el precio final. Por supuesto, es inocente pensar que no se va a trasladar al precio final. Estamos hablando de que se va a subir del 2 al 3% para las importaciones provenientes del Mercosur, incluso con los países que tenés acuerdo subís la tasa, y del 2 al 5% con los que no tenés acuerdo. Y esto, por supuesto, se va a trasladar al precio final de las mercaderías. Pero es más que ese porcentaje, porque, digamos, la tasa se le va a adicionar al precio de importación y a partir de ese nuevo precio se le cobra otra cantidad de impuestos, como el IVA, el IMEI, etcétera. Que aumentan también, entonces. Que van a aumentar también. Entonces, la proporción de suba de precio final es mayor incluso al aumento de tasa que se está hablando. Por supuesto que esto es una mala noticia porque ya tenemos un país que paga muy caro los productos de bienes de consumo. Y fundamentalmente afecta a los bienes de consumo porque está excepcionados, algunos productos están excepcionados del cobro de esta tasa, por ejemplo los bienes de capital, el petróleo, los insumos agropecuarios y algunas otras excepciones importantes para la industria, pero lo que no se está hablando es del consumidor, que ya paga precios elevados en este país. Este es un país muy caro. Entonces estamos pagando precios elevados porque no tenemos acuerdos comerciales y porque tenemos una carga impositiva muy elevada en muchos productos, y esto lo que hace, por razones presupuestales, es aumentarla, ¿no? Se habla mucho, obviamente, que esto complica al consumidor, va a complicar a los importadores, pero a los socios comerciales, ¿le puede complicar la relación, digamos, del Uruguay con los socios comerciales, o en realidad es algo que a ellos no debería importarles porque ellos no tienen que pagar esa tasa? No, les importa sí porque el Mercosur la paga. El único que no la paga es México, salvo los productos, salvo los vehículos que ingresan por otro sistema. México tiene un tratado de comercio con Uruguay, entonces se exoneró el cobro de esta tasa. Pero el Mercosur, aunque tiene tratado con Uruguay, los miembros del Mercosur, igual la pagan, igual se la vamos a elevar. No tanto como a los países de esta zona, pero se la elevamos igual en un punto porcentual. Entonces, en realidad, esto complica la relación en el sentido del mensaje que das. Claro. Entonces, no es congruente con las acciones de Cancillería, porque la Cancillería se ha mostrado muy aperturista. Entonces, desde el Ministerio de Economía se le está imponiendo a la Cancillería tomar una medida que va en contra de su estrategia. El propio ministro dijo, vamos contra nuestro discurso. El propio ministro lo dijo en una nota. El propio canciller, digo. El canciller, y yo creo que lo comparto, porque en definitiva las acciones del canciller han sido de apertura, han sido de abrirse al mundo, ha dado señales concretas en ese sentido, pero claro, desde el propio gabinete, digamos, desde el propio gobierno, se le impone por razones presupuestales, por una razón que es importante, porque en definitiva la educación es importante, pero cambiar las reglas del juego y aumentar un impuesto que afecta al mensaje que le das a los vecinos cuando habías recuperado la agenda con Macri, cuando es importante dar señales de apertura, cuando en realidad estás queriendo negociar con China. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿afecta a los TLC esto también? ¿Los intentos de generar tratados de libre comercio? No es que afecte, lo que pasa es que es una señal que no es congruente. Tú te demostrás que querés apertura, que querés más tratados de libre comercio, pero aumentás tu tasa de importación a un nivel muy elevado, porque una tasa adicional al arancel del 5% no es poca cosa, ¿no? Entonces, la señal en un momento de proteccionismo, donde Uruguay cumple un rol relevante en abrirse al mundo, en negociar acuerdos comerciales, en querer cambiar, porque la posición de la Cancillería ha sido, tenemos que abrirnos, tenemos que cerrar con la Unión Europea, tenemos que ir con China, tenemos que ir con otros mercados asiáticos, y yo creo en lo que dice el ministro. Lo que pasa es que las restricciones internas del gobierno le van en contra.
Y él alertaba hoy que incluso en el gabinete, en el Consejo de Ministros, él alertó de que posiblemente existan reclamos del propio Mercosur o de la Organización Mundial de Comercio, y es probable que existan. Entonces, la señal no es buena, no es congruente con lo que venimos haciendo, y lo que más me preocupa también es que estamos cambiando no solo el mensaje, sino un país que no suele cambiar las reglas de juego sobre la marcha, las cambia. Claro. Y el consumidor, ¿quién defiende al consumidor? Porque estamos hablando de que van a aumentar los precios de la vestimenta, de los productos electrónicos, el que compra un televisor, el que Sin compra perder ropa. de vista, Ignacio, que hace algunos meses atrás el Ministerio de Economía desarrolló, algunos se resisten a llamarlo ajuste tributario, pero de hecho modificó algunas pautas. Y en este caso, cuando se habla también de rendición de cuentas, en definitiva lo que se hace es alcanzar algunas cifras mediante la aplicación de impuestos también. O sea, el concepto de que se sigue sacando del mismo lado es válido. Se está sacando, o sea, en definitiva sí, porque esto es un impuesto al consumo. Este es un impuesto al consumo. Este es un impuesto al consumo. Lo que pasa es que como es poco conocido y se habla de la tasa consular y se habla de las importaciones y no está afectando a los empresarios, no está afectando a los industriales en este momento, entonces el reclamo ha sido muy bajo. Hemos sido pocos los que estamos intentando alertar de que esto va a ser trasladado al precio final de los productos. Y de los productos que todo el mundo tiene derecho de consumir. Y que ya son caros, productos electrónicos, vestimentas, plásticos, productos para muebles, digamos, todo ese tipo de... Y bueno, y los vehículos, ni hablar. Tenemos que tener en cuenta que hay vehículos en Uruguay que son... El precio de Chile de un vehículo es 50% más barato que el de Uruguay, y eso tiene que ver solo con impuestos. El mismo vehículo. El mismo vehículo puede llegar a valer el 50% más en Uruguay que en Chile. Tenemos los precios más elevados en este sentido. Entonces, y le seguimos agregando una presión tributaria a un país que ya es caro. Esto puede llegar a ser, no sé si, no sé si bien visto es la palabra, ¿no? Pero para la industria nacional quizás puede ser una oportunidad en lo que... En algunos rubros, ¿no? Porque obviamente en otros no existe industria nacional justamente de esos productos, pero en los que quizás sí, que compiten con productos extranjeros, puede ser una oportunidad, como todo puede tener. Por supuesto, yo comparaba un poco con un juego de palabras de que esto tenía que ver también un poco con una medida kirchnerista en Uruguay, porque en definitiva... Parece como proteccionista, porque ¿no? es la mezcla de la necesidad de recaudar, pero que también termina siendo una medida proteccionista. Esto es una medida proteccionista también, y por supuesto que puede beneficiar a algunos sectores, y de hecho el sector industrial no ha dicho nada al respecto, se ha quejado en algo el comercio, y bueno, progresivamente alertando a la población, porque en definitiva es la población la que tiene menos posibilidades de defenderse cuando ocurren estas cosas, ¿no? Y como es algo muy técnico, con tasa consular, pero estamos hablando de un aumento del 5%, que puede llegar al 8 o al 9 trasladado a precio si computamos correctamente el ajuste final. Entonces, esto no es cualquier cosa cuando ya estamos pagando precios muy elevados. El gobierno pretende va a desarrollar el proyecto de rendición de cuentas por el periodo de un año. Al cabo de este año, cuando haya que plantear un nuevo presupuesto, ¿cabe la posibilidad de seguir pensando en que se exprima la misma piedra, o tiene alternativas como para comprometerse a cumplir algunas metas sin la necesidad de aumentar la carga tributaria o en fin, ese tipo de cosas? La tasa esta tasa en particular, la plantea hasta el 2020. Esta tasa hasta el 2020. Lo que es... Ahora, cuando pasa un impuesto es difícil sacarlo. Sí. Es difícil sacarlo, en realidad esta tasa difícil. ya se sacó. Lo raro es que hay una especie de Flashback. Claro, porque esta tasa se eliminó en el 91 con el Mercosur. Se había creado en la década de 70. Se eliminó en el 91 y después se reimplementó en el 2002 en plena crisis regional, que se necesitaba recaudar y que además los vecinos estaban aplicando todo tipo de tasas también, porque ellos por supuesto que aplican tasas, ¿no? Pero después, desde ahí en adelante, lo insólito de todo esto es que todas las leyes presupuestales o los decretos dicen que hay que eliminar la tasa, que está mal. Porque está mal cobrar una tasa adicional a las importaciones cuando no hay contraprestación alguna. Esto se cobra y no te dan nada a cambio. Se cobra exclusivamente para recaudar. Incluso la OMC, que es la que regula la política comercial de Uruguay, ha dicho más de una oportunidad: Uruguay debe eliminar esta tasa. Y Uruguay reconoce que hay que eliminarla. Pero después, cuando llega el momento, se hacen los cálculos de lo que se pierde y no se puede eliminar, porque hay unos cuantos millones de dólares aquí, ¿no? Y ese es el problema. Pero lo que sí está claro es que se va a terminar eliminando, Federico. ¿Por qué? Porque si vos realmente te querés abrir al mundo y querés cerrar un acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, la Unión Europea no te va a aceptar que le cobres esta tasa, cuando además ya
en definitiva, reconoces lo insólito que es, no se la cobrás a México, pero se la cobrás al Mercosur. Entonces, la Unión Europea, si va a cerrar con el Mercosur, te va a decir, bueno, Uruguay, tú no podés no cobrarla a México y cobrarme a mí esta tasa. Vas a tener que eliminarla. Yo pienso que esto es... Hacer caja hasta el 2020. Hacer caja es una emergencia, incluso el canciller ha reconocido que esto es una emergencia, lo que en definitiva subyace de ahí es que el ministro no estuvo de acuerdo con esto, lo que tiene sentido con su discurso, que es una emergencia, que tienen que tomar dinero de ahí, y que bueno, y que esto tiende a eliminarse y esperemos que se elimine, porque es una tasa que no es buena, que no está de acuerdo digamos a las normas multilaterales y a los compromisos que Uruguay respeta, y es importante que lo siga respetando, y que y lo más grave de todo esto es que sigue afectando la posibilidad de consumir más barato que tiene derecho todos los uruguayos. Claro. A mí lo que me hace ruido es que a veces cuando hay alguna reducción de algún impuesto o se elimina, no se ve reflejado en el precio final del producto. Muchas veces no. Y muchas veces pasa. Falta para el 2020, ¿no? Y es complejo tejer especulaciones. No, y al año se puede eliminar eventualmente, se pueden cambiar las condiciones. Exactamente. Pero ojalá que la discusión en el Parlamento se dé, ojalá que progresivamente aumenten las explicaciones de por qué se implementó esta tasa y que digan la verdad, que digan que este precio se va a trasladar, que no fue lo que dijo el ministro de Economía. Está muy bien. Ignacio, muchísimas gracias por clarísimo, como siempre, un placer. Aclarando aspectos que todos hemos escuchado, pero no todos sabíamos de qué se trataba y de qué manera nos podía afectar, ¿no? Totalmente.